Muy bien, mis amados hermanos, Señor les bendiga, cada uno de los presentes. Siempre es una alegría, siempre es un privilegio este tiempo, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor. Bien, como usted bien sabe, en el culto dominical estamos mirando, estudiando, aprendiendo acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Y bueno, la semana anterior, ¿no es cierto?, estuvimos viendo ya en el capítulo 4 al final, algo así como un resumen que hace Lucas de vez en cuando, ¿no es cierto? Lucas, en la medida que va relatando acontecimientos específicos, de vez en cuando también va haciendo algunos resúmenes, algunos compendios de la historia, ¿ya? Siempre recordamos que el libro de Hechos abarca algo así como unos 30 años después de la resurrección de nuestro Señor, ¿ya? Y Lucas va a apuntar a acontecimientos selectivos, ¿ya? Entonces, en el libro de Hechos siempre nos vamos a preguntar, bueno, ¿por qué el autor, en este caso Lucas, guiado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, va a dejar allí lo que está en el libro de Hechos? Bien, la semana pasada veíamos este resumen por parte del escritor acerca de el carácter de la iglesia, ¿ya? Luego de haber finalizado toda esta narración bastante larga que comprendió capítulo 3, capítulo 4, acerca de todo este incidente del cojo sanado en las puertas del templo. Luego de terminar ese relato, Lucas hace un resumen, lo vimos la semana pasada con nuestro hermano Jürgen, ¿no es cierto? Y ahí veíamos un poco más el carácter de la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto? Cómo esta iglesia se caracterizaba por la unidad de la iglesia, ¿no es cierto? Se caracterizaba por la generosidad, decía ya, un solo cuerpo, un alma, un solo corazón. Había un amor, ¿no es cierto?, que para nosotros hoy día resulta casi un amor extravagante, ¿no es cierto?, donde los creyentes vendían sus propiedades, las ponían a los pies de los líderes de la iglesia, de los apóstoles, para que ellos repartieran los recursos y así pudiesen ayudar con las distintas necesidades materiales de muchos creyentes, ¿ya? Entonces, veíamos, por ejemplo, el verso 34 dice, así que no había entre ellos, 34 capítulo 4 del libro de Hechos, así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿no es cierto? Esta iglesia consumida por un amor radical, ¿no es cierto?, por un amor hermoso, en donde dice que no había ninguno necesitado entre ellos. La iglesia se ocupaba, ¿no es cierto?, en ayudar, en ir, ¿no es cierto?, en ayuda de aquellos hermanos que estaban en necesidad y estaban haciendo grandes sacrificios materiales. Todo esto impulsado por aquello que los unía como iglesia, que era Cristo, ¿no es cierto?, que era el amor de Cristo. Y finalizábamos la semana pasada, ¿no es cierto?, conociendo por primera vez en el libro de Hechos a un hermano, a un creyente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan quién era este creyente? José Bernabé, ¿no es cierto? José Bernabé, desde aquí en adelante le vamos a llamar, como su apodo, ¿no es cierto?, le vamos a llamar Bernabé, pero su nombre era José, ¿no es cierto?, natural de Chipre, una isla ahí en el este del mar Mediterráneo, judío de la diáspora. Y este hermano se destaca en la iglesia en Jerusalén, incluso su apodo, hijo de consolación, ¿no es cierto?, nos va a decir que este era un hermano que al parecer todo indica que era de mucha bendición para la iglesia. Interesante, no era un apóstol, ¿ya? Era un hermano, ¿no es cierto?, que se caracterizaba por animar, ¿no es cierto?, a los hermanos. Y vemos también su corazón generoso. Dice allá, termina el capítulo 4, Lucas contándonos acerca de Bernabé, cómo él también vendiendo un campo, ¿no es cierto?, o una heredad, una propiedad,
la vende y pone los recursos de esa propiedad a los pies de los apóstoles para que los apóstoles repartieran según la necesidad de la iglesia. Bernabé entonces es un creyente que es muy representativo de lo que hasta aquí hemos visto acerca de la iglesia, ¿no es cierto? Un creyente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que mostraba amor, ¿no es cierto?, para con sus hermanos y que era muy representativo de la iglesia. Pero desde el capítulo 5 que vamos a ver hoy día, las cosas van a dar un giro, ¿ya? Las cosas van a cambiar, ¿ya? Van a aparecer los primeros problemas al interior de la iglesia. Bueno, no es un secreto para nadie, especialmente a la gente de iglesia ya de harto rato, que en la iglesia hay problemas, ¿no? ¿Ah? La iglesia no está exenta de problemas. Si usted llegó acá huyendo de los problemas, no es el mejor lugar. No, mis hermanos, pero ahora, ¿por qué hay problemas en la iglesia? Bueno, podríamos decir así pensando tres cosas. La iglesia está constituida por pecadores, ¿no es cierto? Pecadores redimidos, pecadores en un proceso de transformación, de santificación, pero finalmente pecadores. Y el pecado, de alguna u otra manera, muestra, ¿no es cierto?, su cara. Y los creyentes somos susceptibles a eso también. En una iglesia local también hay falsos creyentes, hay falsos profesantes, hay personas que creen ser creyentes, pero no lo son. Y ellos también, tarde o temprano, de alguna u otra manera, muestran su verdadera cara, ¿no es cierto?, que son pecadores no redimidos, ¿ya? Y la iglesia también, y lo vamos a ver hoy día en nuestro texto, la iglesia es el blanco del ataque de un enemigo poderoso llamado Satanás, que lidera y que reina toda una hueste de tinieblas que hacen de la iglesia, de la obra de Dios en este mundo, el blanco de su ataque. Por lo tanto, en muchos problemas de la iglesia, que tal vez nosotros no lo vemos de esa manera, pero hay intervención demoníaca. La iglesia es el blanco del ataque de Satanás. Entonces, es de esperar que existan problemas en la congregación. Y todos, decía, los que somos de iglesia ya de hace hartos años, nos ha tocado ver, ¿no es cierto?, lamentablemente, situaciones dolorosas dentro de las iglesias. Pero, ¿no es cierto?, vemos también, estudiando esta iglesia, que el Señor, a pesar de los problemas externos, la iglesia de Jerusalén ya hemos estudiado sus primeros problemas que vienen de afuera, el ataque de las autoridades judías, ¿no es cierto?, y ahora vamos a ver los problemas que surgen desde el interior de la iglesia. Pero el Señor promete, ¿no es cierto?, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La iglesia se mantendrá en pie. La iglesia llegará hasta el día de Cristo. Ni los problemas de afuera, ni los problemas de adentro podrán contra la iglesia. No por nosotros, sino por quien es nuestra cabeza, por quien es nuestro capitán, por quien va adelante de nosotros y quien ha prometido preservar, sustentar y guardar a su pueblo. Por eso que la iglesia, a pesar de los problemas, la iglesia saldrá victoriosa. La iglesia saldrá victoriosa. Bien, mis hermanos, entonces, desde el capítulo 5, el escritor Lucas va a hacer un contraste, ¿ya? Va a hacer un contraste con lo que acaba de describir. Acaba de describir, ¿no es cierto?, a una iglesia unida, una iglesia llena de amor, a una iglesia generosa, una iglesia donde hay creyentes que muestran un amor maravilloso con los hermanos, pero ahora él nos va a mostrar el contraste, ¿no es cierto?, con lo que estaba sucediendo en la iglesia en Jerusalén, y él va a referirse a un matrimonio, ¿no es cierto?, el cual también él va a contrastar con la persona de Bernabé, ¿ya? Con la persona de Bernabé. Ananías y Zafira se van a poner en las antípodas, van a ser la antítesis de lo que era Bernabé como creyente. Y nos vamos a dar cuenta de que este tipo de creyentes también están en las iglesias.
En las iglesias van a estar los Bernabé, hombres y mujeres que con un corazón recto y con un corazón sincero sirven al Señor y sirven a sus hermanos. Pero también en las congregaciones vamos a encontrar Ananías y Zafiras que no tienen un corazón recto para con Dios, que buscan más bien el reconocimiento del hombre. Y para eso están dispuestos a mentir, están dispuestos a engañar. De esas personas también están compuestas las iglesias locales. Acompáñenme, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Hechos capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Permítame una palabra de oración, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor amado, Dios eterno, aquí está tu pueblo reunido, esperando, amado Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas. Oh Señor, te rogamos, míranos con misericordia. Cuánto, oh Dios, nosotros necesitamos de ti, Señor. Cuánto necesitamos tu palabra, Señor. Oh, amado Dios, haz tu obra en nosotros a través de ella. Haz tu obra en nuestras vidas. Síguenos conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Llévanos a examinarnos a nosotros mismos. Llévanos, Dios mío, a mirar aquello que está cojo, aquello que se ha salido del camino, aquello que te desagrada en nuestras vidas, y a tomar decisiones importantes. Leíamos hace unos minutos: aquel que ordenare su camino, este será honrado, este te agradará. Oh Señor, concédenos, mediante la persuasión de tu palabra, mediante la obra de tu Espíritu Santo, que seamos llevados, Señor, a ordenar nuestro camino, a tomar decisiones importantes, radicales en nuestras vidas, que nos vuelvan a ti, que nos acerquen a ti. Oh Señor, cambia nuestro corazón, que este cambio sea desde adentro hacia afuera, Señor. Oh, vuelve, oh Dios, nuestro corazón a ti. Hazlo por el poder de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Bien, entonces, hemos leído el pasaje y nos vamos a preguntar: ¿por qué Lucas habrá querido poner este relato? ¿Ya? ¿Por qué no siguió contándonos las cosas bonitas de la iglesia como venía hasta acá? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Esta imagen idílica de la iglesia, de la generosidad, del amor, de la valentía con que la iglesia predicaba. Hemos visto en sermones anteriores, ¿no es cierto?, como una iglesia valiente, una iglesia que da testimonio de Cristo, una iglesia que no le teme a las autoridades, ¿no es cierto?, una iglesia generosa,
llena de amor en su interior. Y nos preguntamos, ¿por qué no seguimos con eso? ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, ha dejado este relato, ¿no es cierto?, para sus lectores originales, pero también para nosotros, también para la iglesia del Señor. ¿Qué quería decir Lucas a sus lectores, mis hermanos? ¿Qué quiere decir Dios a los creyentes? ¿Y cómo se relaciona este relato con el avance y la extensión del reino de Dios, que es el tema general del libro de Hechos? ¿Cómo alimenta este relato, ¿no es cierto?, a lo que el tema general del libro nos va contando? Bueno, como yo decía, en este relato tenemos un gran contraste con todo lo que Lucas ha dicho hasta acá. En Ananías y Zafira tenemos la antítesis del perfil del creyente que era Bernabé, ¿no es cierto? Veíamos la semana pasada. Y así como la semana pasada veíamos el modelo de la iglesia que Dios aprueba, en este relato de Hechos vemos, ¿no es cierto?, que en las iglesias también, ¿no es cierto?, miembros, por su actuar, por su proceder, están prontos a recibir la disciplina del Señor. Y que no porque una iglesia marche de buena manera, no porque una iglesia sea sana, no porque una iglesia sea espiritual. ¿Qué iglesia más espiritual que esta iglesia de Jerusalén, donde el Espíritu Santo estaba presente y lo manifestaba haciendo temblar edificios? ¿Qué iglesia más tremenda que la del libro de Hechos, ¿no es cierto?, la iglesia en Jerusalén? Pero allí, al interior de esa iglesia, el enemigo sigilosamente también estaba trabajando. Al interior de esa buena iglesia, creyentes, miembros de las iglesias, también estaban llenando su corazón con aquellas cosas que a Dios no le agradan. Hermanos amados, esto ya comenzando con esto, debería ser de mucha meditación para nuestras vidas, como miembros también de esta congregación. Aunque en la iglesia que Dios aprueba fluye la verdad, la unidad y el amor, no debemos confundirnos. El Dios del amor y la misericordia es también el Dios de la santidad. Es también el Dios de la justicia y el Dios de la severidad. La disciplina y el juicio de Dios serán también los métodos de Dios para librar a su iglesia del pecado y mantenerla santa y pura, como es digno de aquel que es la cabeza de la iglesia, como es digno de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, es muy interesante que es un patrón repetitivo a lo largo de la Escritura, que cuando Dios comienza nuevos procesos con su pueblo, Dios va a manifestar incuestionablemente, indiscutiblemente, que Él es un Dios santo. Y por tanto, estos nuevos procesos que se inician deben estar permeados por la santidad de Dios. Dios demanda santidad de la obra que Él está haciendo en el mundo. Y vemos allí un patrón de que cada vez que Dios comenzó algo con su pueblo, Él manifestó este carácter santo. Por ejemplo, acompáñeme, Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Levítico 10, verso del 1 al 3. Aquí, ¿no es cierto?, se está iniciando la institución del sacerdocio en el antiguo Israel. Y dice Levítico 10, 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan
me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Estos son días de la inauguración del sacerdocio levítico. Estos son los hijos de Aarón, los sobrinos de Moisés. Y aquí el Señor muestra toda su severidad ante sacerdotes que tomaron en poca cosa una obediencia completa delante del Señor. No tenemos el detalle qué significa ese fuego extraño. ¿Habrán mezclado el incienso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos dos hombres no tuvieron un corazón recto para con Dios de obedecer el mandato tal y cual como se les había mandado. Lamentablemente, por esta desobediencia o por esta obediencia a medias, que para Dios es desobediencia, Dios los fulminó muertos en el mismo lugar. ¿Y por qué lo hizo Dios? Lo dice Moisés en el verso 3. En los que a mí se acercan, me santificaré. En otras palabras, el pueblo que pertenece al Señor debe ser santo. Cuando dicen ellos me santificaré, esto es, en ellos me daré a conocer, ellos llevarán mi nombre ante los hombres, y por cuanto el Señor es santo, su pueblo ha de ser santo, separado para Dios, porque es este pueblo el que llevará el nombre de Dios, y el nombre de Dios debe ser santificado. Por tanto, el pueblo de Dios ha de ser santo. Posteriormente, cuando el Señor introduce al pueblo en la tierra prometida, se inicia otro nuevo proceso en la historia de Israel. Tenemos una escena muy similar a lo que vemos allí en Levítico 10. En Josué capítulo 7 se nos relata la historia del pecado de Acán. Tenemos allí a un israelita que otra vez, pasando por alto el mandato de Dios o presentando una obediencia a medias, tomó para sí un vestido y dinero de pueblos paganos que el Señor había mandado que no debían de tomar nada, que debían de destruirlo todo. Este hecho provocó una vergonzosa derrota al pueblo de Israel y la ira del Señor se encendió contra todo el pueblo. Acompáñenme un momento, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Avance hacia el verso 19. Verso 19. ¿No es cierto? Ahí hay todo un proceso donde Dios habla a Josué, le manifiesta por qué han sido derrotados, ¿no es cierto? Le cuenta de lo que ha hecho este hombre Acán. Y en el versículo 19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apiedraron y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos amados, así fue el triste final de Acán, y que involucró a toda su familia, pereció producto de la disciplina de Dios y en esta oportunidad a manos del propio pueblo. ¿Puede observar similitudes en estos relatos? ¿Puede observar similitudes, no es cierto, en el relato
de Nadab y Abiú, en el relato de Acán, y también en el relato que nos compete hoy día de Ananías y Zafira. Volviendo a nuestro texto de Hechos 5, creo que es exactamente el mismo mensaje que Dios le dio a su antiguo pueblo, el que está dando ahora a la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál es este mensaje? El pueblo de Dios ha de ser santo. El pueblo de Dios ha de ser santo. La iglesia ha de ser santa. La iglesia es la congregación de los redimidos, de aquellos que han sido apartados para Dios, de los que han de llevar el nombre de Dios a entre los hombres. La iglesia no puede tolerar el pecado. Ese es el mensaje que Dios está dando con Ananías y Zafira. La iglesia no puede tolerar el pecado. Tolerar el pecado deliberado al interior de la congregación santa de Dios es una afrenta para el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a extraer de esta narrativa de Hechos capítulo 5 algunos principios, algunos principios que nos permitan comprender toda esta dinámica del pecado en la iglesia, del pecado de Ananías y Zafira y la disciplina y el juicio que estos conllevaron. En primer lugar, nos vamos a preguntar qué llevó a Ananías y a Zafira a cometer este pecado. Y aquí vamos a decir lo siguiente: Ananías y Zafira cometieron este pecado porque ignoraron la verdad de Dios. Y con esto no me refiero a que Ananías y Zafira no sabían que mentir estaba mal. Más bien, Ananías y Zafira ignoraron voluntariamente la verdad que ellos conocían. ¿Sabían Nadab y Abiú que debían presentar exactamente el incienso que les mandó que se presentara? ¿Sabía Acán que no debía tomar pertenencia del anatema? ¿Sabía Ananías y Zafira que decir daremos todo el dinero de la venta de nuestra propiedad, pero finalmente dar solo una parte? ¿Sabían que esto era un engaño? Claro que lo sabían, pero decidieron ignorar voluntariamente la verdad. Hermanos, la unidad de la cual gozaba esta iglesia estaba basada en la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor. Esta era la verdad que sustentaba a la iglesia. La iglesia estaba basada y fundamentada en la verdad. Este matrimonio estaba ahora atentando contra la verdad. Estaba introduciendo el engaño y la mentira en una comunidad cuyo fundamento era la verdad. Ellos sabían que Dios es omnisciente, ellos sabían que Dios está en todo lugar, pero sus malos deseos fueron más fuertes. Ellos creyeron que se saldrían con la suya. Ahora le preguntamos al texto, ¿qué querían realmente Ananías y Zafira? Recuerde que Lucas está haciendo este contraste de, ¿no es cierto?, la iglesia, Bernabé, con ahora Ananías y Zafira. ¿Qué querían realmente Ananías y Zafira? Todo parece indicar que ellos querían reconocimiento público, que querían un reconocimiento similar al de Bernabé. Bernabé, ¿no es cierto?, en la naturalidad de la iglesia, los apóstoles lo habían rebautizado como hijo de consolación. Ese era un reconocimiento. Estoy seguro que esto no fue, ¿no es cierto?, una pomposidad, no hicieron pasar adelante a Bernabé y lo aplaudieron todos de pie. No, seguramente no fue esa la escena, pero evidentemente, ¿no es cierto, hermano? La gracia de Dios está contigo, que Dios te bendiga. Gracias por lo que haces para el Señor, en el buen sentido, en un reconocimiento sano delante del Señor. Pero al parecer este matrimonio también querían esto, también querían reconocimiento.
ellos también, al igual que Bernabé, que no es que Bernabé propuso su sobrenombre, ¿no es cierto? No es que Bernabé se autoproclamó como hijo de consolación. Veíamos la semana pasada, fueron los apóstoles que le dieron este sobrenombre. Entonces, al parecer este matrimonio también quería hacerse un nombre debido a su generosidad. Pero a diferencia de Bernabé, hijo de consolación, sus motivos no eran del todo rectos delante de Dios. Hermano, mire, aquí hay algo interesante y está también allí entretejido en los otros dos textos que yo acabo de citar del Antiguo Testamento. Ahí estaban Nadab y Abiú, consagrados como sacerdotes. Ahí estaban para presentar ofrenda delante del Señor. Uno podría decir, han avanzado muchísimo en un proceso que Dios ha establecido. Ahí está Acán luchando en favor del pueblo de Dios. Ahí está peleando por el pueblo de Israel. Está obedeciendo al Señor. Ahí está Ananías y Zafira dando, ¿no es cierto?, para la causa, dando para la obra. No sabemos con cuánto se quedaron ellos. Capaz que se quedaron con muy poco. Capaz que dieron el 95% del precio de la heredad. Pero ¿ve cuál es el patrón que se repite en los tres casos? Si bien es cierto, hay una cierta obediencia, ¿no es cierto?, pero hay algo, ¿no es cierto? Hay algo pecaminoso allí que no permite que esta obediencia sea completa y sea perfecta. ¿Se acuerda del caso de Saúl? ¿No es cierto? También ahí muy parecido, ¿no es cierto? Saúl, ahí rey de Israel, ¿no es cierto? Pero por el hecho de no esperar a Samuel, y uno dice, pucha, lo hizo con buenas intenciones, se había atrasado Samuel, pero no era lo que le correspondía. Y después nos vamos dando cuenta que en realidad el corazón de Saúl no era recto para con Dios. Mi amado hermano, obediencia a medias no es obediencia agradable delante del Señor. Que nuestra obra tenga la obra completa. Por eso, mi amado hermano, si hay algo que nos muestra este texto, este pasaje, esta historia, una historia triste, dolorosa para la iglesia, es que la iglesia siempre debe estar examinando los motivos por el cual hace lo que hace. Esta pareja, muy probablemente, todo parece indicar en el texto que estaba buscando reconocimiento del hombre, que estaba buscando que los apóstoles también se fijaran en ellos y también les pudieran dar algún apodo que también les hiciera un nombre dentro de la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver estos principios en este texto. A diferencia de Bernabé, hijo de consolación, sus motivos eran pecaminosos, sus corazones no eran del todo rectos delante de Dios. Hermanos, nadie les había pedido nada, nadie les obligó. Ellos voluntariamente afirmaron que darían todo el dinero por la venta de la propiedad, pero en realidad dieron solo una parte. Ellos tenían otros motivos y tal como lo dice Pedro en el verso 3, Satanás había llenado sus corazones con este engaño. Entonces, mi amado hermano, este pecado se produjo en la iglesia porque un matrimonio, miembro de la iglesia, ignoró voluntariamente la verdad de Dios. Por su afán, por su deseo de reconocimiento, de hacerse un nombre en la congregación, estuvieron dispuestos a transar con el diablo. Estuvieron dispuestos a vender sus convicciones por un poco de fama. Ese es el engaño que Satanás también contribuyó para poner en su corazón. Pero en segundo lugar, mis hermanos, esta historia que acabamos de leer nos muestra, como segundo punto, que el pecado en la iglesia siempre saldrá a la luz. Tarde o temprano, de alguna forma u otra, el pecado siempre saldrá a la luz. Otro pecado que está entretejido en el engaño de Ananías y Zafira es que temieron más al hombre que a Dios.
Ananías y Zafira querían quedar bien con los hombres, ser reconocidos y aplaudidos entre los hombres. Tal vez deseaban una consideración especial por parte de los apóstoles. Tal vez codiciaban alguna posición dentro de la iglesia. Lo cierto es que ellos estuvieron dispuestos a engañar y así quedar bien con el hombre, mostrarse muy espirituales, muy generosos para con los hombres, pero de esta manera pasaron por alto el honor y la santidad de Dios. Afrentaron la santidad de Dios. Pedro le dice a Ananías en el verso 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Este malogrado matrimonio, al tramar sus maléficos planes, pasó por alto que el hombre puede ser engañado, pero Dios no puede ser burlado. Ellos tramaron en secreto, pero Dios sacó a la luz pública su pecado e hizo público su juicio. Hermanos amados, la verdad es que nosotros no estamos muy lejos de esta actitud pecaminosa. ¿Cuántas veces descansamos en el hecho de que nuestros hermanos no saben lo que yo hago en secreto? ¿Que el pastor no sabe lo que pasa en mi familia a puertas cerradas? Y pareciera que nos estamos saliendo con la nuestra. Nadie sabe de nuestro pecado oculto. Nadie sabe que en ciertos contextos soy una persona totalmente distinta a cómo me ven aquí en la iglesia. Tal vez en mi trabajo, tal vez en mi hogar, tal vez con mis amistades no cristianas. Y pareciera, mis amados hermanos, que podemos vivir con esos engaños y podemos aparentar aquí en la iglesia. Pero, amado hermano, déjame recordarte algo muy, muy simple. Aunque tus hermanos no lo sepan, aunque tus pastores no lo sepan, el Señor sí lo sabe. Hermano, y esto debería aterrarnos. Esto debería aterrarnos. Esta conciencia de que Dios es omnisciente, de que Dios está en todo lugar, debería aterrarnos y atemorizarnos si estamos manteniendo pecados ocultos. Si estamos teniendo algo así como una doble vida fuera de las puertas de este lugar o fuera del contexto de la congregación. El entender que Dios sí lo sabe, que Dios nos mira, que Dios nos observa, que Dios conoce los reales y verdaderos motivos de nuestro corazón, debería hacernos correr a sus pies en arrepentimiento y buscando ayuda y confesando nuestra iniquidad. Hermano, tú no deberías temer a los hombres. ¿Qué te puede hacer el hombre? ¿Qué te pueden hacer los pastores de esta iglesia? Ni siquiera somos muy musculosos, ¿no es cierto? Hermano, tú deberías temer al Señor, porque el Señor es quien ve. El cual, si eres hijo, tarde o temprano, de alguna u otra manera, si no te arrepientes y si persistes en estos pecados deliberados, ¿no es cierto? Pecados ocultos. Hermano, no me estoy refiriendo a esa lucha que es natural de los creyentes. No me estoy refiriendo a esa lucha contra el pecado que todos nosotros luchamos y que de vez en cuando caímos, pero volvemos rápidamente al Señor en arrepentimiento, buscando ayuda. No me estoy refiriendo a esa lucha natural del creyente con el remanente del pecado que aún está en nosotros. Me estoy refiriendo a ese pecado oculto, deliberado, que tú practicas y que nadie sabe que lo haces.
Amado hermano, si tú eres un hijo de Dios, tarde o temprano, de alguna u otra manera, Dios sacará a luz tu pecado. Y si no te arrepientes, Dios te juzgará públicamente. Aquel que te ha tomado por hijo, si no te arrepientes, tarde o temprano te va a disciplinar. Tarde o temprano te va a disciplinar. Con Dios jamás nos saldremos con la nuestra. No pienses que estás engañando a Dios. A la iglesia la podrás estar engañando, a los pastores, a tus hermanos. Pero no creas que estás engañando a Dios, acariciando perpetuamente en tu vida secreta ese pecado que es una afrenta delante de Dios. No estás engañando al hombre lo puedes estar engañando, pero no estás engañando a Dios. Con Dios jamás nos saldremos con la nuestra. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde o temprano, tu pecado tendrá consecuencias. Tarde o temprano, nuestro pecado oculto tendrá consecuencias. Pero en tercer lugar, vemos también en este relato, vemos en esta historia, que Satanás maquina contra la iglesia. Satanás maquina contra los creyentes. Y miren, y es muy de actuar del enemigo. Hasta acá, hasta el capítulo 5, si más bien no me equivoco, no se había mencionado a Satanás. Pero allí estaba. Allí estaba Satanás. Con todas esas cosas increíbles que tenía la iglesia primitiva. Con ese amor extravagante, con ese amor radical, con esa valentía con la cual predicaban. Pero allí estaba Satanás trabajando sigilosamente. Amado hermano, no te confíes. No te confíes con tu congregación, que tan bien que se expone la palabra, que está bien ordenada, que hay procesos preciosos que están caminando, que el amor está fluyendo, que hay preocupación por parte de los hermanos, que hay muchas cosas sanas, buenas, lindas en la congregación. Y amén por eso. Pero no te confundas. Satanás está trabajando. Satanás está trabajando. Dice el verso 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En todo este cuadro de la primera situación problemática y triste al interior de la iglesia, nos faltó la actividad del enemigo. Satanás se presenta en el Nuevo Testamento como un león que acecha sigilosamente buscando a quien destruir, según primera de Pedro 5:8. Dice también que el enemigo maquina, es decir, este enemigo de nuestras almas, este enemigo de Dios, no da zarpazos al vacío. Él piensa, él maquina, él planea cómo destruir a los creyentes, cómo destruir a la iglesia. Según 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Hermanos, Satanás estuvo involucrado en este pecado de engaño e hipocresía de Ananías y Zafira. Estuvo allí, estuvo involucrado, intervino. Ahora, nótese lo siguiente, y esto es interesante cuando profundizamos un poco más en este relato. El adversario se aprovechó de una fortaleza de la iglesia, es decir, su generosidad asombrosa. Y se aprovechó de todo este cuadro precioso en donde los creyentes venían y vendían sus propiedades.
y ponían el dinero allí a los apóstoles para que estos administraran. Y es una escena preciosa de amor, de generosidad, del amor de Dios en el corazón de muchos creyentes. Pero se aprovechó de esta escena, de esta fortaleza de la iglesia primera, para atentar a un par de miembros probablemente descuidados. Y buscó transformar esa fortaleza en una debilidad. Satanás buscó detener de alguna manera este, ¿no es cierto?, vendaval de amor, ¿no es cierto?, que estaba experimentando la iglesia primitiva, y de alguna manera quiso detenerla. Encontró sus víctimas. Encontró dos de aquellos que no estaban apercibidos. Encontró dos que le abrieron la puerta a sus maquinaciones. También este mismo texto, algo breve que podemos extraer, es que en el otro extremo tampoco es culpa toda de Satanás. No leemos acá que éste poseyó a Ananías y Zafira, ¿no es cierto? No leemos tampoco que los obligó. ¿Qué vemos en el texto? Que intervino, que tentó. Y eso es lo que Satanás puede hacer con los hijos del Señor. Ese es su trabajo. Ese es su límite. Hasta allí puede llegar. El enemigo tienta a los que están desprevenidos. El enemigo tira el anzuelo. Pero es el creyente, ¿no es cierto?, quien toma ese anzuelo. Es el creyente quien cede a la tentación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, dice el versículo 4... Mire, dice, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Dice Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? El verso 3 dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Pero el verso 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Responsabilidad compartida. Satanás tienta, y el hombre, en este caso el miembro de iglesia, cede a la tentación. Cede a la tentación, cede al engaño de Satanás. Satanás tentó, pero Ananías lo permitió y puso aquel engaño en su corazón, procediendo luego a pecar contra Dios. Entonces, Satanás es un enemigo artero, astuto, estratégico, no da puntada sin hilo. Él se aprovechó de una fortaleza de la iglesia, sembró la semilla del engaño, de la envidia, de la vanagloria, y transformó o quiso transformar esa fortaleza en una debilidad. Quiso detener todo eso hermoso que estaba fluyendo. Encontró a alguien a quien devorar y ensució de alguna manera esta obra preciosa de la iglesia de mostrar amor por los más necesitados de entre ellos. Amados hermanos, déjeme preguntar, ¿qué fortalezas ve usted en su congregación? ¿Cuáles son las cosas que por la gracia del Señor ve usted en nuestra congregación que es fuerte, que es sólido, que bendice? ¿Qué cosas cree usted que Satanás puede tener en la mira en nuestra congregación? Hermano, estas son preguntas importantes. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol llama a la iglesia y él dice, ¿no es cierto?, que necesitamos estar atentos porque no ignoramos sus maquinaciones. La iglesia debe estar prevenida. ¿Cuáles son las cosas de esta congregación en particular? Él es sigiloso, él no ataca de la misma manera en todos los contextos, él no siempre utiliza las mismas estrategias. ¿En qué Satanás podría poner en la mira en esta congregación? ¿Qué cosas él querría destruir? ¿Haciendo qué cosa esta preciosa obra que Dios ha levantado aquí en Padre Hurtado podría venirse abajo? Como ha ocurrido en muchos lugares y en muchas congregaciones. Congregaciones preciosas se han venido abajo a causa del pecado y a causa de que miembros de las iglesias han dado lugar en su corazón a la tentación del diablo.
¿De qué nos deberíamos cuidar, mi amado hermano? ¿En qué deberíamos estar muy atentos, muy precavidos? Cuidado, amada iglesia. No sea que Satanás se use de alguno de nosotros para destruir la obra de Dios. Cuidado con morder el anzuelo. Necesitamos tener una perspectiva bíblica de la actividad de nuestro enemigo en la iglesia. No, hermano, no andamos viendo demonios por todos lados. No somos los cazafantasmas. Pero tampoco ignoramos sus maquinaciones. Tampoco ignoramos que tenemos un enemigo real, astuto, sigiloso, que cuando menos se espera, usted leyendo todo lo que hemos leído en el libro de Hechos de la iglesia, todas las cosas buenas, ¿usted había pensado en Satanás? ¿No? Pero ahí estaba él, esperando el momento de dar el zarpazo, hasta que lo dio. Que cuando menos se espera puede dar el zarpazo que traiga mucha destrucción a la congregación. Necesitamos estar muy atentos. Hermanos, el mandato de la palabra del Señor: resistid al diablo por medio de la fe en la palabra de Dios, y éste no tendrá parte y suerte entre nosotros. Hermanos, al enemigo se le enfrenta con convicciones claras y firmes de la palabra de Dios. Al enemigo se le enfrenta obedeciendo a Dios. ¿Tiene un problema usted con algún hermano? ¿Hay alguna situación que esté ahí socavando algo en su corazón? ¿Sabía usted que eso que está ahí en su corazón tiene la potencialidad de destruir, ya sea un hermano, ya sea la obra, si usted no obedece al Señor? ¿Cuál es el mandamiento? Por ejemplo, si usted tiene algo contra un hermano, ¿comenzar a hablar por detrás del hermano? ¿Murmurar acerca del hermano? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la obediencia que mostramos a la palabra del Señor? Y de esa manera resistimos al diablo y echamos fuera la tentación de Satanás. Vaya y hable con su hermano en amor, como queriendo el bien del hermano, con mansedumbre. Y si no hay acuerdo, llame a 2 testigos, llame a sus pastores, llame a hermanos maduros, al diácono. Busque solucionar mediante la obediencia a la palabra de Dios. Porque de esa manera Satanás no tendrá nada que hacer en nuestra congregación. Nada. Bueno, mi amado hermano, el relato continúa, ¿no es cierto? Luego vemos el caso de la esposa de Ananías, de Zafira. Corre lamentablemente su misma suerte, cae fulminada por el juicio de Dios algunas horas más tarde. Y bueno, y aquí quiero hacer una mención especial para los jóvenes de la iglesia, ¿ya? Si usted se dio cuenta, ¿no es cierto? Los sepultureros, ¿no es cierto? Los jóvenes, ¿ya? Aquí también aprendemos que siempre habrá trabajo para los jóvenes en la iglesia. Bueno, termina este relato, ¿no es cierto?, con el verso 11. Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Acaso tomando la vida de Ananías y Zafira en disciplina por su pecado, Dios quiso infundir temor en la iglesia? ¿Quiso Dios infundir temor en la iglesia? Amén, hermanos. Así es. Así es. El temor del Señor es un elemento fundamental para la santidad de la iglesia. El temor del Señor es un elemento fundamental para la santidad de la iglesia, y la santidad conviene al pueblo del Señor. Dice el Salmo 93:5, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos,
y para siempre. Dice el Proverbio 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, a veces nosotros, queriendo de alguna manera justificar a Dios entre los inconversos o entre los miembros débiles de la congregación, decimos algo como lo siguiente: no, pues si a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que respetarlo. ¿Escuchó eso? ¿No es cierto? Bueno, evidentemente a Dios no hay que temerle, ¿ya?, como a alguien al cual desconocemos o que no sabemos sus intenciones. Pero el Dios que se ha revelado en las Escrituras, a ese sí hay que temerle, mi amado hermano. No solo respetarlo como quien respeta a hombre, es mucho más que eso. Hay que temerle, hay que saber que este santo Dios al cual servimos no tendrá por inocente al culpable. Tenemos que temer el hecho de que Dios disciplina el pecado de su pueblo. Y este temor nos debe conducir a la santidad. Entonces, podría decir alguno, hay que servir a Dios por miedo. Bueno, yo no lo diría de esa manera. Yo esperaría que usted sirva a Dios por amor, por gratitud, con un temor reverente. Pero ¿sabe? A veces sí. A veces el miedo, a veces el terror a Dios y el terror a las consecuencias del pecado es lo único que puede detener el poder impetuoso y devastador del pecado en nuestros corazones. Sí, hermano, sí, hermana, si en algún momento, en algún contexto, tiene que temerle a Dios y tenerle miedo a Dios, y si eso le detiene de pecar, de destruir su matrimonio, de destruir su familia, que así sea, téngale miedo a Dios nomás. Témale al Señor. Como dice Isaías capítulo 8, versículo 13, fíjese: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Lo dice la palabra del Señor. El juicio de Dios sobre el pecado de Ananías y Zafira tuvo como consecuencia que la iglesia tomara muy en serio la santidad de Dios. Y eso, contrario a los planes de Satanás, y como veremos la próxima semana, fortaleció a la iglesia. La iglesia ya no solo era una iglesia unida, generosa, valiente para predicar, sino que también ahora era una iglesia santa, o que había considerado de mejor manera la santidad de la iglesia, apartada para Dios, no tolerante del pecado en la iglesia. Dios trabajando en su iglesia. Permítame finalizar este mensaje con algunas aplicaciones finales. Hermanos, nosotros podríamos tomar piedras y apedrear a Ananías y a Zafira. ¿Cómo pudieron manchar? ¿Cómo pudieron alterar la marcha de esta iglesia donde todo iba tan bien? Hermano, yo pregunto, ¿y nosotros? ¿Y nosotros, mi amado hermano? Yo creo que no debiéramos sentirnos tan lejos de Ananías y Zafira. Yo creo que muchas veces ustedes y yo, al igual que ellos, ignoramos la verdad de Dios voluntariamente. Que al igual que ellos, creemos la mentira que nos saldremos con la nuestra. Que nuestro pecado no tendrá consecuencias. Yo creo que no pocas veces damos lugar en nuestros corazones a la tentación del enemigo. Tal vez usted no se está quedando con ningún dinero. Tal vez no es aplicable directamente esta situación para usted o para mí. Pero usted sabía que no está lejos del pecado de Ananías y Zafira cuando saluda amablemente a un hermano acá en la iglesia y luego en su casa lo descuera murmurando, hablando mal de él por sus espaldas. ¿Sabía que cuando usted hace eso no está
en realidad está muy cerca del pecado de Ananías y Zafira: hipocresía, engaño. El pecado es el mismo: engaño, hipocresía. Hermanos, este pasaje fue una advertencia para la iglesia primera, pero es también hoy día una advertencia para nosotros. Dios es santo y su pueblo debe ser santo. En la iglesia del Señor no se puede tolerar el pecado no confesado. El pecado no confesado debe ser disciplinado en la iglesia de Dios, el pecado deliberado. Ante un pasaje como este, todos nosotros deberíamos seguir las instrucciones finales del Salmo 139 que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Necesitamos continuamente estar examinando a la luz de la palabra del Señor, examinando nuestros motivos, el por qué hacemos lo que hacemos. Esta historia nos demuestra que para Dios no es más importante el por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia, no es más importante que la obra que hacemos. Nuestros motivos deben ser santos, depurados de todo engaño e hipocresía. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. Por otro lado, amados hermanos, amada iglesia, en amor lo digo, cuidado con los pecados ocultos. Y como lo decía, no me refiero a esta lucha diaria con el pecado remanente, me refiero a esos pecados deliberados que practicamos en lo oculto. Me refiero a esa doble vida que algunos pudiesen llevar, donde en la iglesia aparentan piedad, pero en el hogar o en el trabajo o en lo oculto de sus vidas privadas dan lugar sin límite a ciertas prácticas o a ciertos hábitos pecaminosos que son desagradables delante de los ojos del Señor. Amado hermano, si este es su caso, arrepiéntase, vuélvase al Señor, busque ayuda, busque misericordia en el Señor, póngase rojo ahora voluntariamente, antes que su afrenta sea más y más grande. Póngase rojo hoy día, llame a alguno de sus hermanos, busque a sus pastores. Es mejor ponerse rojo hoy día, avergonzarse ahora, que luego cuando Dios, en disciplina, en juicio, saque a la luz su pecado. No le está mintiendo a los hombres, le está mintiendo a Dios. Hermano, ¿por qué esperar el día de la disciplina? Arrepiéntase ahora, pida ayuda. El Señor está listo y dispuesto para perdonar, para restaurar, para hacer nueva todas las cosas, para ayudarle a destruir aquella adicción, aquel pecado, aquello que usted hace en lo oculto y que usted sabe y que si usted es un hijo de Dios, usted sufre. Pero ese pecado no puede tener cabida en la vida de un hijo de Dios. Por último, mi amado hermano, como hemos visto, este pasaje para los creyentes es un llamado a la seriedad de las cosas del Señor. Las cosas en la iglesia no es cualquier cosa. ¿Tiene usted un servicio en esta congregación? Hágalo con temor y temblor. Hágalo con excelencia, hágalo con seriedad. Servir en la iglesia del Señor no es cualquier cosa. Usted está tratando con cosas santas, con cosas que han sido apartadas para Dios, que han sido santificadas para Dios. Por lo tanto, tome con mucha seriedad, con mucho temor, con mucho temblor. Examínese cómo se está relacionando con sus hermanos, con sus hermanas. Examine su corazón.
Porque esta congregación, las relaciones que se dan en esta congregación de todo tipo, están llamadas a ser santas. Están llamados a reflejar el carácter de Dios. Cuidado con ese traveseo, mi amado hermano, que muchas veces está en la línea de lo incorrecto, de lo pecaminoso, de lo que puede abrir puertas para otras cosas que pueden ser destructivas para la obra de Dios. Ya conoce a nuestro enemigo. Ya conoce a nuestro enemigo. Cuide su corazón, cuide sus ojos, cuide sus pensamientos, cuide la forma en cómo trata con los hermanos, con las hermanas. Porque hay un enemigo que está atento, buscando a quien devorar, buscando a quien llenar el corazón de maldad para que haga estrago en la obra de Dios. Hermanos amados, esto es una advertencia para cada creyente, para la obra del Señor. Pero para los que están en este salón y aún no conocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, ustedes que usted sabe que no conoce a Cristo, porque los frutos de su vida sí lo demuestran, porque no hay santidad, porque no hay obediencia, porque hay rebeldía, porque hay una práctica continua del pecado. Quiero hablar contigo. Algunos de ellos pueden ser nuestros hijos que no conocen a Cristo. Algunos de ellos pueden ser hermanos que llevan muchos años, pero tal vez no conocen a Cristo. Visitas que hoy nos acompañan y que no conocen al Señor. Quiero decirte una cosa. ¿Sabes? Y te lo digo con mucho temor también de mi parte. Deberías temer. Ante un pasaje como este, deberías temer. Porque si Dios hace esto con los suyos, si Dios disciplina de esta manera a los suyos, a su iglesia, imagínate lo que Dios hará con sus enemigos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La Biblia dice que su fin será eterna perdición. Déjame decirte, no tienes que esperar hasta ese día. Si hasta aquí Dios te ha concedido aliento de vida, hoy es el día para volverte a Dios. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día para arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, como el Señor de tu vida. Él murió en una cruz y resucitó para salvar a una multitud incontable de pecadores. Palabra fiel y digna ha de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Eres tú un pecador sin Cristo? Cristo es Salvador, Cristo es suficiente Salvador. Él murió y resucitó para salvar a todos aquellos que se acerquen a Él en arrepentimiento, confesando sus pecados y mirando con fe la obra de Cristo y abrazándose de esa obra, dejando de lado toda tu justicia propia, tus buenas obras y abrazándose solamente a Cristo y confiando en Él para la salvación de tu alma. Pues según su promesa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Acompáñeme a orar. Bendito Dios, oh Padre Celestial, te alabamos, Señor, glorificamos tu santo nombre.